El Museo de los Amores Rotos, el eco en la galería. El silencio en el Museo de Arte Moderno de Santa Rosa siempre le había resultado a Alba parecido al latido de un corazón dormido. Un silencio que, si uno prestaba suficiente atención, podía oírse palpitar en las inmensas salas de paredes blancas y suelos de mármol. Alba se detuvo en el vestíbulo principal, con sus pasos resonando como un eco lejano. Eran casi las 10 de la noche, hora de cierre, y los últimos visitantes salían en grupo conversando en voz baja, impregnados todavía de la reverencia que suelen despertar los museos. Para Alba, restauradora de arte, aquel era su momento predilecto. El museo vacío se transformaba en un escenario íntimo donde ella podía escuchar los susurros de los cuadros, casi como si le confesaran sus penas y anhelos. Miró hacia la cúpula de cristal que coronaba el vestíbulo. A través de ella, la luna asomaba con su luz plateada. Había sido un día extenuante. Se encontraba trabajando en la limpieza y consolidación de varios lienzos que se exhibirían en una muestra temporal sobre amores perdidos. Un tema algo lúgubre, pero fascinante, con obras de distintos siglos y estilos. El museo se preparaba para promocionarla como el Museo de los Amores Rotos, un título que, según los organizadores, evocaba la trágica belleza de las historias de corazón. Alba no pudo evitar sonreír con cierta amargura. Pensaba en su propia vida sentimental, que también parecía una obra inconclusa. Se acercó a la sala 12, una de las más austeras, donde pasaba la mayor parte de sus horas. Al abrir la puerta, se topó con un espacio casi vacío, apenas una docena de cuadros cubiertos por sábanas blancas para protegerlos del polvo. Bajo la iluminación tenue, aquellas telas se veían como fantasmas silenciosos en espera de su momento. El ambiente, como de costumbre, estaba cargado de ese olor a barniz y disolvente que le resultaba extrañamente reconfortante. Desde niña, Alba había vivido rodeada de pinceles y pigmentos en el taller de su padre, también restaurador, y ese aroma siempre le evocaba un refugio seguro, un calor familiar. El enigma del autorretrato. Antes de marcharse, decidió dar un último vistazo al único cuadro que no conocía hasta entonces. Un autorretrato sin firma descubierta apenas una semana atrás en los sótanos del museo. Lo habían catalogado de forma provisional como pintor desconocido, Camilla MoMA 1950, y Alba se había encargado de limpiarlo con sumo cuidado para devolverle algo de su esplendor original. Al destapar la tela, se encontró con el rostro de un hombre de mirada intensa y un aire melancólico. Por alguna razón, los ojos pintados parecían seguir cada paso de quien se acercara. El fondo era difuso, con pinceladas en tonos oscuros, y destacaba un objeto particular, un reloj de arena casi al centro del lienzo, como si el pintor lo sostuviera sobre su regazo. En el reloj de arena, los granos parecían estar congelados en mitad de la caída. «Eres un misterio», le dijo Alba en voz baja al retrato. «¿Quién te pintó y por qué?» El rostro masculino no respondió, por supuesto, pero Alba sintió que la habitación se enfriaba ligeramente. Se encogió de hombros, atribuyendo la sensación a la fatiga. Dejó su kit de restauración a un lado y se acercó para inspeccionar el craquelado de la superficie. Desde hacía días, trabajaba con esmero para retirar capas de suciedad y barniz oxidado. A medida que lo limpiaba, había descubierto pequeños detalles que la intrigaban. Por ejemplo, la firma parecía haber sido borrada deliberadamente. ¿Acaso el propio artista quiso ocultarla? Al pasar la punta de los dedos, protegidos por un guante de algodón, sobre la zona del reloj de arena, advirtió un leve temblor en la tela, como si fuera la piel de alguien que se estremece al contacto. Sacudió la cabeza, pensando que eran imaginaciones suyas. Llevar tantas horas sin comer ni dormir lo suficiente a veces le jugaba malas pasadas. Tras la pista de un fantasma, días después, Alba decidió profundizar en la investigación. Con la autorización del director del museo, se sumergió en los archivos históricos, una sala polvorienta repleta de cajones y legajos amontonados sin demasiado orden. Buscaba cualquier referencia a pintores desconocidos de la década de 1950 que hubiesen tenido relación con Santa Rosa. Documentos, recortes de prensa, catálogos de exposiciones. Tras horas de búsqueda,
Encontró un artículo periodístico fechado en 1953. Exposición de un joven promesa, León Guzmán, conmociona a la crítica local con su estilo expresionista y su trágica historia personal. Al margen de la nota, alguien había escrito con tinta desvaída: desaparecido después de pintar a su amante muerta. Alba sintió un escalofrío, como si ese retazo de papel guardara un residuo de energía antigua. Cotejando la fotografía borrosa que acompañaba el artículo, distinguió a un hombre joven de mirada profunda, muy parecido al autorretrato. Llevaba un sombrero y sostenía un pincel. «Así que te llamas León», murmuró, emocionada. Sacó una copia del recorte y otras referencias. No había muchos datos más, salvo que la amante de León, aparentemente una bailarina llamada Esther, había fallecido de forma repentina. Según la prensa local, tras ese suceso, el pintor enloqueció de pena y nadie volvió a saber de él. Alba, intrigada, pensó que aquel autorretrato podía ser el retrato de su propia amargura, una especie de despedida final. O tal vez, algo más. El lienzo que cambia. Esa misma noche, después de que el museo cerrase, Alba no pudo resistir la tentación de observar de nuevo el cuadro. Encendió su lámpara de trabajo y retiró la sábana protectora. Para su sorpresa, notó que el fondo, que hasta entonces había sido gris parduzco, mostraba tonalidades más oscuras, casi negras, como si se hubiese corrido la pintura. ¿Qué demonios? Alba acercó la lámpara para verlo mejor. Tal vez un deterioro repentino. Sin embargo, esas manchas parecían trazos deliberados, pinceladas nuevas. Y había un detalle inédito. En la mejilla del retratado se notaba la silueta de una lágrima plateada que antes no estaba. El corazón de Alba dio un vuelco. ¿Sería un efecto óptico? Tal vez la iluminación diferente o la limpieza progresiva habían sacado a la luz un detalle que antes estaba oculto tras la suciedad. Pero su instinto le decía que no. Parecía como si el cuadro cambiara cada vez que nadie lo miraba. Un rumor leve, similar a un suspiro, resonó en la sala. Alba giró sobre sí, con los vellos de la nuca erizados, pero no vio a nadie más. Desconcertada, intentó tranquilizarse. Se obligó a pensar en causas lógicas. Algún disolvente mal aplicado, la reacción de la pintura a la temperatura, y decidió documentar el hallazgo con fotografías. ¿Una lágrima en la mejilla? Cada vez resultaba más inquietante. Sueños imposibles. Aquella noche, Alba durmió inquieta en su diminuto apartamento. Soñó con pasillos interminables del museo, con cuadros que se transformaban a su paso. El autorretrato de León, imponente, la observaba. En el sueño, él parecía moverse dentro del lienzo, alzando la mano hacia ella como quien suplica auxilio. Podía escuchar un murmullo lejano. «Esther, Esther». Cuando se despertó, empapada en sudor, el reloj marcaba las 3 de la madrugada. Desde hacía años no padecía pesadillas tan vívidas. Pero algo en aquel sueño la conmovió. No era puro terror, sino una especie de pena infinita que se apoderaba de su pecho. Recordó el recorte del periódico sobre León y Esther, la historia de un pintor cuyo dolor por la pérdida de su amante lo empujó a desaparecer. Le pareció conmovedora, y se preguntó si el cuadro sería un canal para ese dolor. Sin embargo, había algo más allá de la compasión o la curiosidad profesional. Ese retrato la atraía de una forma profunda, casi irracional. Una nueva aparición. Al día siguiente, Alba se dispuso a continuar con la restauración de otras obras. Tenía un par de óleos barrocos con craquelado severo, más un par de esculturas de bronce que requerían pulido. Sin embargo, su mente volvía una y otra vez al autorretrato misterioso. A media tarde, decidió pasar por la sala 12. Encontró al conserje, don Hugo, deambulando con su carrito de limpieza. Este, al verla, se acercó con expresión preocupada. «Señorita Alba, necesito contarle algo raro. Anoche, cuando pasé por esta sala para apagar las luces, juraría que vi a un hombre parado junto al lienzo ese del reloj de arena. Llevaba un sombrero, pero desapareció en un parpadeo». Alba tragó saliva. ¿Sería un ladrón? ¿Un intruso?
La idea de un fantasma le revoloteó la cabeza, pero no se atrevió a decirlo. Probablemente fue un juego de luces, don Hugo. Ya sabe que nuestras mentes nos hacen bromas cuando estamos cansados. El conserje se encogió de hombros, sin mucha convicción, y siguió su camino. Alba ingresó en la sala. El cuadro estaba en el mismo caballete, cubierto. Con el corazón palpitante, retiró la sábana, y lo vio. Ahora, no solo había una lágrima en la mejilla de León, sino que el reloj de arena parecía tener menos granos en la parte superior, como si el tiempo estuviese transcurriendo dentro de la pintura. Un escalofrío la recorrió. Era imposible. Aún así, allí estaba esa imagen angustiante. El pintor se desvanecía en su propio retrato, consumido por el paso de unos granos de arena que se escapaban sin remedio. El salto al pasado. Esa noche, presa de la curiosidad y el temor, Alba se quedó hasta tarde en el museo con el pretexto de terminar la restauración de unas molduras. Dejó las luces de la sala 12 encendidas y se ocultó detrás de un panel, decidida a vigilar el cuadro, a ver si algo sucedía. Las horas pasaban con lentitud. El clima se tornó frío y el silencio de la noche se hizo espeso. El reloj del vestíbulo dio la medianoche con campanadas graves que retumbaron en la estructura. Alba bostezó, luchando contra el sueño. De pronto, un leve resplandor emanó del lienzo, como si en su interior se hubiera encendido una llama tenue. Con cautela, Alba salió de su escondite y avanzó hacia el cuadro. Se quedó a escasos pasos, hipnotizada por la intensidad de la mirada de León, que parecía viva. Entonces, ocurrió lo impensable. Un parpadeo del retratado, lento y profundo, la hizo retroceder con un grito ahogado. Sintió un tirón, como si una fuerza invisible la invitara a acercarse. Dio un paso con la mano temblorosa en alto, apenas rozando el borde de la pintura. La superficie brilló, se onduló como la superficie de un lago, y de pronto, todo se volvió oscuridad. ¿Encuentro con el pintor? Cuando abrió los ojos, Alba ya no estaba en el museo, o no al menos en el mismo museo que conocía. El techo alto con claraboya estaba reemplazado por un techo de vigas de madera. En las paredes había bocetos y lienzos a medio pintar. El olor a óleo recién abierto inundaba el ambiente. Fuera, por la ventana, se veía una noche iluminada por farolas antiguas, que no parecían las de la época actual. Aturdida, miró sus propias manos y se palpó el pecho, preguntándose si era un sueño. Entonces lo vio. Un hombre con la camisa manchada de pintura, sentado frente a un caballete. Era sin duda el del retrato, solo que de carne y hueso. León Guzmán. ¿Quién eres?, preguntó él con la voz cargada de sorpresa y un deje de desesperación. Alba tardó en reaccionar. Me llamo Alba, farfulló sintiéndose absurda. No sé cómo he llegado aquí. León se incorporó, con el rostro pálido. Tenía ojeras marcadas y un aire febril, como si el insomnio le carcomiera la cordura. «Me recuerdas a alguien», musitó confundido. «Pero no puede ser. Tú no estabas en mi taller antes». Alba se llevó una mano a la frente, intentando asimilar que, de algún modo, había cruzado un portal en el tiempo. Vio entonces el famoso reloj de arena sobre la mesa, con la mitad de sus granos ya en la parte inferior. Un reloj que parecía moverse con la respiración de León, como si latiera con su pulso. Las lágrimas en la pintura. Con voz queda, Alba le contó a León lo que recordaba. Un autorretrato hallado en un museo, los cambios misteriosos en la pintura, la búsqueda de información sobre él y Esther. El pintor la escuchó entre incrédulo y fascinado. Aunque sus ojos brillaban con un anhelo profundo, cuando mencionó el nombre de Esther, apartó la mirada con dolor. Esther murió de fiebre amarilla, confesó, retorciendo un trapo entre sus manos. Estaba tan ilusionada con nuestro futuro, y yo no pude hacer nada. El taller olía a humedad y pintura, el aire se sentía espeso, como si se encontraran suspendidos en un sueño. Alba tuvo la sensación de que, en cualquier momento, su propia realidad la reclamaría. Sin embargo, esa cercanía con León le dolía y la conmovía a la vez. Esther era mi musa, prosiguió él. Después de su muerte, comencé este autorretrato con la idea de encerrarme a mí mismo en él. Quería pintar mi dolor y desaparecer. Era como un conjuro, y al parecer,
surtió efecto. Señaló el lienzo que tenía en el caballete, casi idéntico al que Alba conocía, salvo por algunos trazos sin terminar. El reloj de arena pintado reflejaba la cuenta regresiva que parecía unir ambas épocas. Despertar en el presente. Cuando Alba volvió en sí, se encontró tendida en el suelo de la sala 12. Temblaba de frío y, al incorporarse, notó que habían pasado apenas unos minutos, o tal vez horas. Buscó su teléfono. Marcaba las 4 de la madrugada. Miró el cuadro. Allí seguía la imagen de León, pero ahora su expresión era, de alguna manera, más nítida. El brillo que había visto en el pasado parecía reflejarse en los ojos pintados, y en su mejilla, la lágrima plateada se había vuelto más grande. Con el corazón a punto de salírsele del pecho, Alba regresó a casa con la mente ardiendo de preguntas. Acababa de vivir un suceso imposible, y sin embargo, todo había parecido real. León existía, y en su pintura había un portal que conectaba sus tiempos. Una historia de amor y muerte. La rutina diaria no le permitió volver al museo hasta la noche siguiente, pero en cada instante libre, Alba repasaba mentalmente lo sucedido. Se sintió impulsada a investigar más. ¿Cómo había muerto realmente León Guzmán? ¿Se suicidó? ¿O simplemente se desvaneció en su propio retrato? Volvió a hurgar en los archivos. Encontró una referencia en el diario de un coleccionista de arte. El pintor Guzmán, hundido en la locura por la muerte de su amada, dejó inacabado un autorretrato hechizado. Algunos dicen que vendió su alma con tal de reunirse con su difunta amante en la pintura. Hechizo. La palabra resonó en la mente de Alba. Todo apuntaba a que aquel lienzo guardaba la esencia de León, su pena, su dolor, su anhelo de trascender. Pero también parecía vivo, capaz de atrapar a quien se acercara con demasiada empatía. Amores rotos. El montaje de la exposición El Museo de los Amores Rotos avanzaba, y el autorretrato de León adquiría protagonismo. Las pocas personas que lo habían visto sentían algo inquietante, cierto magnetismo que los obligaba a contemplarlo más de la cuenta. Nadie imaginaba que, por las noches, Alba cruzaba el umbral de la pintura en un viaje insólito al pasado. En una de esas visitas, León y Alba conversaron durante horas junto al caballete. Él le confesó detalles de su relación con Esther, cómo se conocieron en el café teatro, cómo ella lo inspiraba, cómo planearon huir juntos a París. Alba, por su parte, le habló de su propia historia. Una infancia rodeada de arte, una relación que terminó por la inseguridad de su pareja, quien nunca comprendió su pasión por la restauración. Entre esas confidencias, surgió un cariño mutuo que iba más allá de la lógica. Era un encuentro de dos almas solitarias que se comprendían en su soledad. Alba notó que León se tornaba menos enajenado, como si hablar con ella aliviara parte de su dolor. El dilema, borrar el cuadro o quedarse para siempre. Cuando la directora del museo se enteró de los cambios inexplicables en el autorretrato, pues otras personas notaban también las pinceladas diferentes, se alarmó. Temía que la obra se deteriorara irremediablemente. Y, a solicitud de los curadores, Alba recibió una instrucción clara. Hay que estabilizar la pintura. Si no lo consigues, tal vez tengamos que borrarla con un proceso de sobrepintado, o incluso desecharla si se trata de un engaño o algún material contaminado. Alba sintió que le clavaban una aguja en el corazón. Sabía que borrar el cuadro equivalía a destruir lo único que quedaba de León. Además, si el lienzo era en verdad un puente entre dos épocas, ¿qué implicaciones tendría aniquilarlo? Esa noche, al encontrar a León en el taller onírico, se atrevió a contárselo. «Quieren destruir tu cuadro», dijo con voz temblorosa, «y no puedo permitirlo». León la miró con ojos suplicantes, las manos manchadas de óleo. «Lo comprendo. Este cuadro es lo último que me queda, pero también es mi prisión». Alba comprendió el doble filo de la situación. El cuadro era la vida y la muerte para León. Sostenía su alma, pero a la vez lo anclaba a un dolor infinito, sin dejarlo avanzar. El reloj de arena se vacía. Transcurrieron varios días en los que Alba apenas comía o dormía, obsesionada con encontrar una solución. Mientras tanto, en cada viaje al pasado, el reloj de arena del cuadro aparecía más y más vacío.
y las sombras del fondo se cerraban sobre León. Una madrugada, León la recibió con un rostro sereno, casi resignado. «El tiempo se acaba», dijo, rozando la mano de Alba con la suya. «Si el último grano cae, mi alma quedará atrapada para siempre en esta pintura, congelada en el dolor de perder a Esther. Y tú también corres peligro. El cuadro podría absorberte». Alba lo miró, con el pecho a punto de estallar. Una ternura infinita la embargó. Se había enamorado de aquel hombre que no pertenecía a su tiempo, de aquella historia imposible. Quería salvarlo, pero ¿cómo salvar el fantasma de un pintor que había ofrecido su alma a un cuadro maldito? Y entonces lo entendió. La clave estaba en la propia definición del amor roto. Había que dejar partir el pasado, por muy doloroso que fuera. El ritual de la liberación. Ante la inminente destrucción del cuadro, Alba buscó una salida desesperada. Recordó una frase del diario del coleccionista. El retrato hechizado se alimenta del dolor que lo origina. Para romper el lazo, el artista debe renunciar a su pena. Así que en su siguiente encuentro, Alba le rogó a León: «Tienes que soltar el dolor de la muerte de Esther, perdonarte por no poder salvarla, y dejar de atarte a este lienzo». León la miró con lágrimas en los ojos. «Si la dejo ir, la perderé para siempre». Alba sintió el nudo en la garganta. Conocía esa sensación de aferrarse a un recuerdo para no sentir el vacío, pero comprendía que no había otra forma de romper el hechizo. «¿Amas el arte o amas la ilusión de que alguien te espere siglos entre pinceladas?», susurró, recordando las palabras que leyó en uno de los bocetos antiguos. León cerró los ojos con un gesto de resignación. El aire del taller comenzó a vibrar, y el reloj de arena sobre la mesa se iluminó. Alba lo tomó entre sus manos para mostrárselo. Los últimos granos temblaban, a punto de caer por completo. «Esther siempre estará en tu corazón», dijo Alba, «pero no puedes vivir encadenado al pasado». Con un gemido de dolor, León sostuvo el reloj de arena. Una última imagen de Esther, su rostro radiante antes de enfermar, pareció reflejarse en el cristal. Él pasó el pulgar por el vidrio como si acariciara un recuerdo. «Te amo, Esther», murmuró, y luego, con decisión, presionó con fuerza el reloj de arena, haciéndolo estallar en 1000 fragmentos dorados. El adiós y el nuevo comienzo. Todo se volvió un torbellino de luz. Alba sintió que una fuerza inmensa la empujaba, arrastrándola fuera de aquel lugar. Vio a León desvaneciéndose, su silueta difuminándose en pinceladas doradas y plateadas. Alcanzó a vislumbrar una última sonrisa en su rostro, mezcla de gratitud y liberación. «Gracias», escuchó que murmuraba, poco antes de desaparecer por completo. Cuando Alba despertó, se hallaba de nuevo en la sala 12 del museo. Un dolor agudo palpitaba en su costado, quizás se había golpeado al caer. Se incorporó, ansiosa por ver la pintura. Se quedó sin aliento al descubrir que el autorretrato se había transformado. El lienzo mostraba una figura apenas esbozada, como un borrón. El rostro de León estaba difuminado y el reloj de arena no aparecía por ningún lado. Solo un fondo claro, lleno de matices suaves, como si alguien hubiera pasado un trapo húmedo para limpiar todo el sufrimiento. Alba sintió lágrimas bajar por sus mejillas. No eran de pena absoluta, sino de una especie de catarsis. En el lienzo, León había cesado de existir como pintor atormentado. El hechizo se había roto. El Museo de los Amores Rotos. La exposición se inauguró unas semanas después. Los visitantes recorrieron las salas con la curiosidad propia de quienes buscan historias trágicas y conmovedoras. En la sala 12, la obra catalogada como Autorretrato inacabado de León Guzmán despertó muchas interrogantes. ¿Por qué estaba tan difuminado? ¿Quién había sido realmente ese pintor? En la descripción oficial, Alba escribió una placa explicativa breve. León Guzmán, 1927-1953. Autorretrato posiblemente asociado a la pérdida de su amada. La obra, descubierta en los sótanos del museo, presenta un proceso de deterioro y sobrepintado que le confiere un aspecto inacabado. Se exhibe en la muestra como testimonio de un amor que trascendió su tiempo. Nadie más conocía la verdadera historia detrás de aquellos pinceles.
Huellas de un sentimiento. Unos días después de la inauguración, Alba sintió la necesidad de quedarse en la sala 12 cuando el público se había marchado. Se aproximó al cuadro para despedirse en silencio de esa presencia que tanto había marcado su vida en las últimas semanas. Observó con atención cada pincelada borrada, cada matiz que se había desvanecido. Recordó el tacto de la mano de León, el sonido de su voz desesperada. Lo he ayudado a liberarse, pensó, y me he liberado yo también de mi propia tristeza. Casi sin darse cuenta, posó la mano sobre la superficie del lienzo, esperando no encontrar nada. Esta vez, no hubo ondulaciones ni ruidos, solo el tacto seco de la tela. Sin embargo, al apartar los dedos, descubrió una tenue marca en la pintura. La silueta de dos rostros apenas insinuados, unidos en un beso transparente. Fue cuestión de un segundo, antes de que el trazo volviera a desvanecerse en el difuminado del fondo. Alba sintió un escalofrío y, al mismo tiempo, una calidez indescriptible. Fue como una señal de que León todavía conservaba un recuerdo de su encuentro, de que ese amor momentáneo y casi irreal no había sido un simple sueño. Un nuevo camino para Alba. Pocas semanas después, la vida de Alba cambió de rumbo. Varios museos más pequeños pidieron su colaboración para restaurar obras relacionadas con el tema de la exposición, impresionados por su dedicación. El reconocimiento profesional que había anhelado llegaba, pero, sobre todo, se sentía en paz consigo misma. En el fondo, lo que más valoraba era la certeza de que había vivido algo trascendente. Había demostrado que el amor, aunque roto en el tiempo, podía encontrar consuelo y renacer en otro corazón dispuesto a comprender y a sanar. Epílogo, entre pinceles y recuerdos. En una luminosa mañana de primavera, antes de que el museo abriera sus puertas, Alba se acercó a la sala 12 con un pincel y una pequeña paleta de colores suaves. Estaba autorizada a realizar un sutil retoque en el lienzo, pues la obra debía estabilizarse y protegerse. Con mano firme, aplicó un barniz delicado, sin alterar el aspecto inacabado. Se detuvo un instante, recordando las palabras que León había susurrado sobre Esther. El arte puede perpetuar un amor, pero no reemplazarlo. Después de terminar, guardó el pincel, cerró el frasco de barniz y contempló el cuadro por última vez con ternura. El Museo de los Amores Rotos exhibiría para siempre aquella pieza como un testigo silencioso de un pintor que desapareció tras la muerte de su amada. Nadie jamás sabría que, en algún rincón del tiempo, dos soledades se encontraron y compartieron un amor tan efímero como eterno. Antes de salir, Alba rozó el marco con los dedos. Un escalofrío suave le recorrió la espalda, pero esta vez no sintió tristeza ni miedo, sino algo parecido a la gratitud. Al alejarse por el pasillo, sintió que dejaba atrás una parte de sí misma, al tiempo que llevaba consigo una nueva forma de ver la vida, más consciente de lo frágil y bella que puede ser la conexión entre dos almas, incluso cuando están separadas por décadas o por la muerte misma. En esa penumbra donde convergen lo real y lo imposible, quedó el lienzo inacabado de León Guzmán, silencioso testigo de un amor que se negó a morir y de un corazón que se atrevió a sanar. Y así, el Museo de los Amores Rotos hizo honor a su nombre, recordándole a cada visitante que, a veces, las historias trágicas esconden en sus grietas la semilla de un nuevo comienzo, o de un amor que jamás se olvida.